cuando lo encontraron, bueno, antes de continuar, Juan Manuel no nos acompaña durante esta semana, está dictando un seminario de etnolingüística por allá en el Cauca. A él pues mucha suerte en su trabajo y lo esperamos su regreso. Y entonces cuando lo encontraron, él inclusive opuso resistencia. En 1973, más de 28 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Y este caso, bueno, lógicamente que cuando él fue llevado de regreso a Japón, fue recibido como un héroe, obvio, un hombre que se había mantenido en su puesto sin reatos de conciencia ni siquiera con un asomo de duda de lo que debería ser. Pero lo extraño es que ya había terminado todo, pues a sabiendas de que hacía mucho tiempo nadie disparaba un tiro y no veía ningún enemigo. Sin embargo, él seguía allí pues, en su puesto vigilante, como si estuviera realmente pues en medio de una batalla. Y como decía, lo recibieron con honores de héroe, pero obviamente que este señor estaba enajenado mentalmente, es que no era para menos. Después de 28 años de estar en una, dijéramoslo, en medio de una guerra inexistente, de una guerra que ya pues había tocado a su fin, y sin embargo él continuó como si nada hubiera ocurrido. Y como decíamos, cuando regresó, pues obviamente que él tenía desajustes emocionales y debió ser sometido a un tratamiento psiquiátrico y psicológico del cual nunca se pudo recuperar. Él murió a mediados de los años 80 y cuando murió le rindieron homenaje y le rindieron honores de héroe en el momento en que él murió, pero murió todavía creyendo que estaba en batalla. Y cuentan que inclusive había momentos en los que él reaccionaba violentamente cuando alguien se acercaba, porque asumía pues que lo estaban atacando. Se le perdieron en más de 28 años de su vida. Sin embargo, aún después de haber regresado, y obviamente que las primeras declaraciones que concedió, él nunca se quejó de lo que le había ocurrido, sino que por el contrario se mantenía supremamente orgulloso de lo que había hecho durante ese tiempo pues que estuvo él peleando contra un enemigo imaginario. Y él decía que si le tocara hacerlo de nuevo lo volvería a hacer sin ningún reato de conciencia. Esto es algo que me parece que se tiene que ponderar mucho más en circunstancias como estas. Y entonces por eso a él se le pone de ejemplo en Japón, como ejemplo de constancia, de tesón y sobre todo de paciencia. Pero no era para menos pues considerarlo de esa manera. Así él pues obviamente que hubiera estado equivocado de medio a medio durante todo ese tiempo, pero era que no tenía tampoco ningún acceso a esa información y por lo tanto pues era comprensible, y mucho más con el espíritu de los japoneses, era comprensible que eso ocurriera porque ellos obviamente al ser instruidos reciben un adoctrinamiento que es inflexible, y este adoctrinamiento tiene que ver con que primero se tienen que morir antes que rendirse. Ellos no contemplan jamás la posibilidad de rendirse, sino simplemente están despreparados para morir. Y eso era lo que estaba ocurriendo también con este Onoda, que así se llamaba pues el apellido del sargento, era un sargento, Onoda. Y pues inclusive Hiro Onoda, y se dice inclusive que avergonzado después de rendirse y después de ser llevado a Japón, no obstante haber recibido pues esos de habérsele tributado un recibimiento de héroe, él intentó suicidarse varias veces, hacerse el famoso harakiri, porque asumía
que no había cumplido con su deber, que él no tenía por qué estar vivo, sino que debería estar muerto. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué podría bullir en la cabeza de una persona que durante 28 años estuvo en condiciones tan extremas? Porque pues obviamente que él tenía no solamente que buscar el alimento, sino estar atento a lo que podría ocurrir. Pero es que casos como este hay muchísimos en la historia, casos como no como el de él en cuanto a que se mantuviera firme en su imaginaria lucha contra los aliados, sino el poder soportar durante tanto tiempo de manera estoica, sin resignación, porque es que una cosa es la resignación y otra cosa es esa espera que no admite ninguna discusión, pero tampoco admite ninguna distracción. Y como él, pues muchísimos en la historia. Recordarán ustedes el caso pues del famoso Palemón el Estilita, de quien hemos hablado en varias oportunidades aquí en el programa. Palemón el Estilita, que pues era un eremita, pues un místico que por allá después de unas dijéramos de unos retiros y un ayuno, él no se sintió contento con eso, sino que quería tener una vida mucho más radical, esa vida de oración y de abstinencia y de ayuno y todas estas cosas. Y entonces, después de haber pasado en el desierto durante un buen tiempo, él asumió que no era suficiente lo que había hecho, y por lo tanto entonces decidió hacerse al margen de todo. Y resulta que para ello simplemente se subió a una columna que seguramente marcaba un camino, una columna y que tenía una pequeña plataforma arriba, y se subió a esa columna y allí permaneció durante 45 años montado en esa columna, sin bajar absolutamente para nada. Y pues lo alimentaban era desde abajo con una canastica y le subían por una cuerda, le subían la comida, y esa comida lógicamente que la recibía de todos los peregrinos que por allí transitaban, o de peregrinos que exclusivamente iban a verlo a él, pues sorprendidos. Se le conoce también como Simeón el Estilita. Se supone que él vivió entre el 521 y el 597, y pasó sus últimos 45 años encaramado sobre esa columna de 10 metros, que estaba enclavada en un sitio llamado el Alto de las Maravillas, cerca de la ciudad de Antioquía, en Siria. Pues resulta que su vida de mortificación atrajo la atención inclusive de hasta papas que fueron a visitarlo. Inclusive después, es decir, antes de subirse a la columna, después de una Pascua que decidió ayunar los 40 días de Pentecostés, pues antes de Pentecostés, y se hizo amarrar a una roca y permaneció atado a esa roca durante todo ese tiempo. Y al finalizar ese ayuno, y viendo que ninguna de las órdenes religiosas que existían, las monacales que existían en ese momento, le ofrecían un modo austero, más austero, todavía más ascético de vida, entonces optó por subirse a esa columna, y cubierto con una piel de animal, eso era todo el abrigo que tenía, comía exclusivamente lo que le ofrecían quienes pasaban por allí. Y su fama llegó a trascender de tal manera que el Papa León I y el emperador Teodosio fueron a visitarlo,
Inclusive la historia de él la reflejó en una de sus películas con ese estilo tan característico, Luis Buñuel, que le dedicó una película que se llamaba Ateo, una película que llamaba Gracias a Dios, y él pues era evidentemente ateo, y le dedicó una película completa a este Simeón el Estilita, o Palemón el Estilita, como también se le conoce. Pero imagínense ustedes uno aguantar 45 años en función de ese objetivo que uno se ha trazado, o ese proyecto de vida que se ha fijado, y no cejar en su empeño, sino por el contrario cada vez estar más decidido a cumplir con lo que se había propuesto. Y uno se pone a pensar cómo transcurriría la vida de él y cuáles serían sus meditaciones y pensamientos, expuesto al sol y al agua, porque era una pequeña plataforma, pero obviamente que escasamente cabía él en ella, y eso que dice la historia, que ni siquiera podía estirarse completamente porque los pies le quedaban por fuera de esa pequeña plataforma, y estar allí expuesto a la lluvia, al sol, al viento, a los elementos, tiene que ser o un extraordinario convencido de lo que está haciendo, o simplemente tiene que estar loco también. Pero lo que aquí hay que ponderar es su estoicismo y su paciencia para imponerse un estilo de vida de estos y aguantarlo de la manera como lo hizo. Son 45 años. 45 años es, a la luz de la expectativa de vida que tenemos ahora, es la mitad de una vida. No, mucho más de la mitad de una vida, porque recordemos que la expectativa de vida actualmente, la más alta, es de 78 años y está, si no estoy mal, en Japón. Pero me sorprende también un caso parecido que fue, inclusive en televisión presentaron algún informe hace poco, un muchacho de 16 años, tengo entendido que Maharishi es un título también que tiene que ver con la religión, y resulta que este Maharishi, este muchacho, se sentó bajo un árbol a meditar, y cuando trascendió como noticia para el mundo, ya llevaba 15 meses sentado en la misma posición, con los ojos cerrados, sin ingerir alimento ni agua, absolutamente nada, sumergido en una meditación de la que nadie podía sacarlo durante 15 meses. Pues llevaba 15 meses cuando mostraron el caso de este muchacho, que era un adolescente, imagínense ustedes, de 15 años, y dedicado a algo tan difícil, y que para muchas personas significan toda una vida con una disciplina muy férrea para poder alcanzar algo como esto. Sin embargo, él durante 15 meses estuvo meditando allí, a imitación de Buda. Recuérdese que Buda era un príncipe, vivía muy bien y nunca salía de su casa, de su palacio. Y un día lo llevaron a la calle cuando tenía más de 25 años, y contempló a varias personas, contempló a una persona agonizante, contempló a una persona enferma, y contempló a un muerto. Y cuentan que él vio todo el dolor y el sufrimiento del ser humano precisamente en esos 3 retratos. Y nunca más quiso volver al palacio, sino que se dedicó a peregrinar y se convirtió en un mendigo. Y a partir de esa vida, él empezó a caminar hacia lo que se conoce como la iluminación, y se cuenta que después de muchos años de caminar, se sentó bajo un árbol y nunca más se volvió a parar de ahí hasta que alcanzó la iluminación. Es decir, la iluminación entendida como la fusión del hombre con esa fuerza universal que muchos llaman Dios, otros simplemente le dicen un orden superior,
en fin, el nombre que le quieran poner. En mi caso digo que es Dios. Y para él ese momento clave ocurrió muchísimo tiempo después de estar sentado bajo el mismo árbol, sin moverse de allí ni un ápice. Dicen que una vez que encontró la iluminación, el rostro se le veía radiante y él se transfiguró y alcanzó lo que se llama pues el famoso nirvana, que es precisamente la paz de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con él. Y este muchachito, imitándolo, cuando contaron su historia, ya llevaba 15 meses sentado con los ojos cerrados, sin comer, sin beber, absolutamente sin nada. Pero remitiéndonos a otros casos un poco más mundanos, tiene uno que tener una convicción muy profunda de lo que quiere. Y entonces me tengo que remitir a esa historia de uno de los libros que a mí me han impactado y me parecen maravillosos, de los libros que me han gustado a mí. Todos me han gustado, pero este en particular, el de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en el que Florentino Ariza se enamora de Fermina Daza, siendo esta una niña, y después de que ella se casa y envejece al lado de su marido, mientras tanto Florentino Ariza deambula por la vida tratando de paliar ese recuerdo, ese dolor, por ese amor tan profundo que sentía por esa mujer. Y pasa de aventura en aventura y una vida bohemia, sube y baja, pero sin perder de vista a esa mujer que él amó desde que la vio, y a la que veía pasar del brazo de su marido, y le montaba guardia para verla llegar a la iglesia y todas estas cosas. Y al final, cuando ella enviuda, él aparece de nuevo en su vida. Aparece de nuevo en su vida, no. Aparece en su vida. Y entonces recordarán ustedes lo que hace, y es que logra montarse con ella en un vapor que se viene río arriba, y luego el vapor regresa con ellos. Pero es el momento culminante de su vida, porque él, después de más de 40 años de espera, por fin tiene a la mujer que ama. Y un amor que ni siquiera ella sospechaba. Y recordarán ustedes que en esa historia ellos terminan en un amor otoñal muy hermoso, que incluye el sexo. Y en aquella época los barcos sospechosos de llevar a pasajeros contagiados por alguna epidemia, especialmente por el cólera, eran puestos en cuarentena y no se les dejaba arrimar a ningún puerto. Y simplemente después de que ascienden por el río, empiezan a descender, y como para no perder ese instante mágico, ellos entonces hacen ondear en el mástil la bandera que indicaba que en el barco, que a bordo del barco había gente enferma de cólera. Pero transcurren más de 40 años para él poder realizar ese sueño, pero lo tenía tan claro, tan supremamente claro a lo largo de toda esa vida, que vivió fue para eso, independientemente de que por sus negocios y tal vez por el mismo dolor, él buscara como un paliativo en otros brazos y tuviera mujeres y todo lo que se quiera. De todas formas, no pierde de vista aquello que él ha convertido en su proyecto de vida, en la razón de ser y de vivir, y para lo cual ha vivido sin ambajes, pero siempre pendiente de esa mujer que él ama tan profundamente. Y obviamente pues que no podemos decir simplemente que es un enamoramiento,
o que tiene que ver con el sexo, sino que es un verdadero amor. Un amor que se espera por más de 40 años necesariamente tiene que ser amor. No se puede concebir de otra forma. Y eso es justamente lo que él hace. Él pacientemente espera por 40 años, o a lo largo de 40 años, por esa mujer con la cual siempre soñó y de la que siempre estuvo enamorado, de Fermina Daza. Es una historia muy, pero muy hermosa y muy edificante, y que pues obviamente lo lleva a uno a concluir que aquel que tiene la certeza de saber qué es lo que quiere, no está descaminado por muchas sendas equivocadas por las cuales tenga que andar. De todas maneras no está descaminado, porque sabe para dónde va, y sabe que cualquier camino que aborde lo conducirá inexorablemente a aquello que se ha propuesto como meta, porque a la meta hay muchas formas de llegar, muchísimas formas de llegar. Y como dicen los hindúes, y lo dice Tagore, a la cima se puede llegar volando como águila o reptando como serpiente. Hay dos formas de hacerlo. Y precisamente aquel que se ha propuesto llegar a la cima, ese necesariamente a la gente del escuadrón, todos heridos, y los salva. Y luego trae a Buba, su compañero, que es el único que muere, y le promete que él va a montar esa flota pesquera con la que tanto soñaba Buba, y sobre la cual le había dicho que cuando retornaran lo haría socio de esa compañía pesquera, camaronera, algo así. Y recuerde que entonces él sale herido porque le pegan un balazo en la nalga y lo llevan por allá a un hospital a su amigo, a su entrañable amigo, y tratando de salvar a su entrañable amigo va y salva a todos los demás, pero no tiene ribetes de héroe, ni le interesa, ni ínfulas, ni siquiera está movido por esa pasión, no, dijéramoslo, por esa pasión no, por ese altruismo que es connatural con el ser humano, que muchas veces lo lleva a sacrificarse por los demás, pero de una manera muy consciente. Él ni siquiera pensaba en eso, él iba a buscar a su amigo, eso era todo. Pues no le interesaba ni condecoraciones ni nada por el estilo, que a él lo condecoran pues por valentía. Y luego de recuperarse y jugar, y de pronto se ve trotando y atraviesa el país, ida y vuelta yo no sé cuántas veces, trotando todo el tiempo, y trote y trote y trote y trote y trote y trote y trote. Y a la hora de la verdad pues él no estaba pensando en que salía de un sitio pues, y tenía que llegar a otro. No había ningún objetivo en sí mismo en esa trotada. Simplemente salió a trotar. Y después de ir y venir, de convertirse pues de nuevo en héroe, simplemente por trotar, en los medios y en todas partes se hacen cualquier cantidad de cábalas, preguntándose por qué trotaba. Y le preguntan que por qué trota, y dice, pues porque tengo ganas de trotar, eso es todo. Y un día cualquiera, después de que ya una ingente cantidad de personas empiezan a trotar detrás de él y a acompañarlo, van detrás de él, pero siempre guardando como una cierta distancia, porque no habla con nadie, sino que simplemente trota. De pronto se detiene y le pregunta que por qué se detuvo, y dice, pues porque tuve ganas de detenerme, así de sencillo. Y todo lo que se propone lo hace, pero realmente a él no le importa tanto la meta o el objetivo, es decir, él no sale para llegar, él no hace algo para lograrlo, simplemente lo hace. Y acuérdense que inclusive se gana X cantidad de plata, no recuerdo haciendo qué. Lo cierto del caso es que toda la plata que se gana o que le dan al ejército, monta una compañía pesquera y hace socia
de esa pesquera a la familia de su amigo muerto, de Uva. Y allá se lleva a trabajar con él también al capitán del buque, que ha perdido las 2 piernas y está en una silla de ruedas. Es un hombre muy amargado. Pero lo interesante, y cuento esta historia, es por una razón muy elemental, porque me sorprende la constancia de personas como estas que hemos nombrado, de todos estos casos, en los que es evidente es la capacidad de aguante y la determinación, que es una especie de combustible que los mueve. Los otros, yo creo que Palemón el Estilita, más allá de sentarse ahí, ayunar simplemente porque quería, yo creo que no tiene ningún objetivo diferente a ese. Como el Maharishi del que estamos hablando, simplemente se sienta a meditar. O como Florentino Ariza, que su vida es simplemente pensar en esa mujer y estar en función de ella, con la condición de que él no tiene la certeza de si alguna vez esa mujer va a ser su mujer. Él simplemente la añora y vive por ella y para ella, pero no tiene la certeza de que lo logre, sino que simplemente ese amor es el que lo mueve a él. Y el caso de Forrest Gump, que no es otra cosa que la confirmación de que cuando alguien quiere algo puede lograrlo simple y llanamente haciéndolo, aunque suene muy simplista lo que estoy diciendo, haciéndolo. La única manera que se logra algo es haciéndolo, y hacerlo es actuar en función de eso. Y pues es comprensible que a veces no se dé, o es comprensible que sí se dé, pero lo importante es que la persona quiera hacerlo. Y estoy contando esta historia, y yo creo que ya hemos hablado de este tema, y pues nosotros volvemos sobre muchísimos temas que ya hemos abordado, pues es apenas, yo creo que ustedes lo entienden. Llevamos ininterrumpidamente 17 años tratando de encontrar 18 años ya, un tema distinto para cada día, pero necesariamente tenemos que volver sobre muchísimos temas. Y a los demás los temas se refrescan siempre mirándolos con perspectivas diferentes, en la medida en que el ser humano va evolucionando. Y entonces ya hemos hablado de la paciencia, pero resulta que este tema lo traigo esta noche de regreso, porque alguien muy allegado a mí me decía precisamente hoy, me decía que él quería lograr, bueno, esa persona tan cercana es mi hijo, Juan Sebastián, me decía que él quería lograr lo que se proponía, y de hecho tiene una gran determinación para ir en pos de los objetivos que se ha propuesto, pero que le faltaba la suficiente, es decir, pero que quería todo ya aquí y ahora. Nos pusimos a conversar, y entonces yo le decía, hombre, pero mira, es que uno siempre logra aquello que se propone en la medida en que es capaz de centrar sus esfuerzos, su voluntad y su decisión en ese objetivo. Pero los objetivos realmente son, dijéramos, los traicioneros, porque muchas veces los objetivos no se alcanzan, o cuando se alcanzan no es lo que uno pensaba y quería, es otra cosa totalmente diferente. Entonces yo le recordaba también aquellas palabras que me gusta mucho mencionarlas, porque creo que encierran una clave especial para uno lograr lo que se propone, y era esa frase de Siddhartha, el famoso libro pues de Hermann Hesse. Cuando le preguntan a Siddhartha que él qué sabe hacer, él dice que sabe pensar, sabe esperar y sabe ayunar. Él me preguntaba a mí, Juan Sebastián, pero bueno, ¿cómo hace uno para tener paciencia? Es que la paciencia, me decía él, la paciencia es inercia, es parálisis, es uno quedarse quieto.
Y no sé, tal vez el mismo planteamiento me hizo pensar a mí en una respuesta que yo buscaba desde hacía muchísimos años también sobre esto. Y es que uno confunde la paciencia justamente con eso, con inacción, con parálisis, y que inclusive eso a veces huele a resignación o a mediocridad, cuando una persona simplemente se sienta a esperar. Y resulta que la espera, para la cual necesariamente se tiene que tener paciencia, no tiene por qué ser una espera estática y resignada, sino que por el contrario, no hay nada que sea más efectivo que una paciencia, que una espera activa. Y la paciencia tiene que ser activa, no puede ser, la paciencia no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Activa en la medida en que uno es capaz de esperar, pero hacer algo en esa espera, hacer lo que tiene que hacer. Así de simple. Y entonces yo le ponía como ejemplo el que muchas veces uno, por ejemplo, va en el campo caminando y ve el monte al que tiene que subir. Uno va para determinado, vamos a suponer, va para una finca. Y resulta que la finca está en un alto y uno logra ver la casa de la finca. Y resulta que en la medida en que camina y mira la finca, siempre la ve más lejana. Y uno camina y camina y camina y esa finca siempre se ve más lejana. Y naturalmente porque como tenemos ojos citadinos, entre otras cosas, que hemos perdido la noción de horizonte y de profundidad, entonces la vista nos engaña. Además, pues la refracción de la luz, un montón de fenómenos físicos nos engañan. Y entonces, a pesar de que la vemos muy cercana, realmente está muy distante. Aquí recuerdo, por ejemplo, el caso de los sobrevivientes de los Andes, que cuando Canessa y Parrado decidieron, después de tantos días de estar allá confinados en ese avión, tratando de sobrevivir después de comer carne humana y todas esas cosas, historia que ya conocemos suficientemente, decidieron caminar para ir a buscar ayuda. Y cuentan ellos que veían una montaña y mucho más, una montaña helada, pues que se ve la nieve y que no hay ningún referente aparte de la nieve. Veían el pico cerquitica y empezaban a subir, y mientras más subían, más lejos se veía ese pico. Y cuando llegaban al pico, veían otra montaña y dijeron, tenemos que ir a esa montaña. Descendían y seguían y cada vez veían la montaña más lejos. Y resulta que eso tiene sentido, porque cuando uno fija la vista en el objetivo, pierde de vista lo que está haciendo en el momento. Uno siempre está en otro lado, nunca está donde debe estar, uno nunca está en el aquí y en el ahora. Y cuando hablo de paciencia activa, de una espera activa, no es esperar a que la montaña venga a mí, como esa frase tan profunda de Mahoma, ¿no? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pero resulta que cuando uno se obsesiona con llegar allá, cada vez lo ve más lejano. Pero cuando uno tiene la certeza de que va para allá, pero se concentra en el paso que está dando, las cosas se hacen mucho más fáciles. Si uno deja de mirar el objetivo, pero es consciente de que tiene ese objetivo y que va hacia ese objetivo, pero se olvida de él como instancia última y se concentra en ese camino que está andando para poder llegar a ese objetivo, entonces las cosas se facilitan. Cuando uno va caminando y deja de mirar la montaña y se concentra en el paso que va dando paso a paso, de pronto, sin darse cuenta, llegó a la cima de la montaña. Si usted se pone a pensar que le falta mucho para llegar, le faltará mucho para llegar. Pero si usted no piensa en que le falta mucho para llegar y se concentra simplemente en caminar,
en menos de lo que se espera, llega allá. Pero si usted está mirando permanentemente la montaña, olvídese que la distancia siempre se le hará más larga, es decir, el camino se le hará mucho más largo. Pero si se concentra en el camino, paso a paso, en menos de lo que piensa, y ve, ya llegué. ¿Cuándo llegué que no me di cuenta? Y yo creo que ese es el verdadero secreto. Pero seguiremos hablando de esto después del informativo. Ya regresamos. Noche, buenos días. Esta es Caracol Radio 60 años. Caracol, muchas vidas, una sola radio. Con el patrocinio de Pintuco, el color de la calidad. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Necesariamente la paciencia tiene que ser activa. No es una paciencia de uno sentarse simplemente a ver pasar las horas y los días. Hay mucha gente que piensa que el trabajo los va a ir a buscar a la casa. Y entonces simplemente se sumergen en, los que creen en Dios, se sumergen a orar y simplemente se pasan el tiempo orando. Otros reparten hojas de vida y se sientan en la casa a esperar a ver quién los va a llamar. Resulta que las cosas no funcionan así. La paciencia es una actitud interior que le permite al individuo, si él tiene la suficiente disposición, le permite al individuo no desesperarse. Obviamente que cuando uno habla de paciencia, necesariamente tiene que incluir el concepto de que no se puede desesperar. Es eso es la paciencia, no desesperarse. Y hasta ahí está muy bien. Pero no desesperarse no significa sentarse uno todo el día, o hacer crucigramas, o a ver televisión, o simplemente a ver pasar el tiempo, las horas muertas sin hacer nada. No, la paciencia tiene que ser activa. Activa en el sentido de que la persona debe hacer aquello, aunque suene muy redundante lo que voy a decir, simplemente tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo que debe hacer. Y hacerlo con conciencia, pero sin desesperarse. Y si hoy no fue, mañana será. Eso es como en los partidos de fútbol. Ya estadísticamente está comprobado que la mayor cantidad de goles se hace regularmente en los últimos minutos de un partido, en los últimos 5 minutos del partido. Que resulta que ahora, y lo estamos viendo inclusive en la Eurocopa y en la final del fútbol colombiano, acuérdense lo que le pasó a Perú no, a Ecuador en Buenos Aires. Iba ganando 1-0 y en el minuto 94 Argentina le hizo el gol. Pero con esto lo que quiero graficar es el hecho de que, es decir, como en el fútbol moderno, se plantean unos sistemas defensivos tan cerrados. Es decir, se juega esa que no me hagan goles, no tanto hacer sino a que no me hagan goles. Pues resulta que un equipo está encima del otro y dele, y dele, y dele, y dele, y dele encima, y dele encima, y dele encima. Creo que Turquía también volteó un partido en estos días así. Yo pues, no he visto mucho de la Eurocopa, pero creo que fue así. Y dele, el equipo encima, el otro equipo encima, y dele, y dele, y dele, y dele. Y durante 90 minutos encima del otro, o durante todo un tiempo encima del otro. Y pues hombre, ahí se tipifica aquello de que tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. El que insiste, 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 está más cerca de llegar que aquel que no insiste. Probablemente no haga el gol,
pero como decíamos, estadísticamente está comprobado que los partidos, una buena cantidad de los partidos se ganan en los últimos 5 minutos. ¿Pero por qué? O se empatan, porque el que tiene claro la necesidad de la victoria no baja la guardia, no ceja en su empeño, pero no pierde la paciencia, porque cuando se enloquece tratando de encontrar ese gol, es cuando más errores se cometen. Cuando uno se deja llevar por la impaciencia, comete muchísimos errores. No existe la suficiente capacidad de reflexión para poder encarar las cosas de una manera más fría, más prudente. Porque también del otro lado habría que decir, bueno, y el que está esperando y se cierra, ¿qué? Ese también tiene paciencia para defenderse. Es paciencia contra paciencia, pero es una paciencia activa, porque él también, cuando se le vienen encima, así tenga que reventar el balón a los costados, tirarla para arriba, no sé, sobre todo en el fútbol europeo, no se pone con pendejadas a tratar de salir jugando con el balón dominado, no. Hay que reventarla, y si el arquero tiene que puñetear, puñetea, y si tiene